Buenas, mi nombre es Jesús David Sara García, estudiante de séptimo semestre de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de La Guajira. En este video, asignado en la materia Medicina Deportiva, trataré de explicar todo lo que tiene que ver con el manejo de lesiones musculoesqueléticas. Pero como en todo tema, partiremos desde lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, desde la forma del músculo, su función, su estructura, su mecánica de contracción, y luego de eso sí pasaremos al manejo de las lesiones, y no solo en músculos, también en ligamentos, tendones, etc. El aparato locomotor, también llamado sistema musculoesquelético, está formado por un conjunto de estructuras que le dan al organismo la capacidad de movimiento. Estas estructuras son: los huesos forman el esqueleto, son el lugar de inserción de los músculos y sirven como palanca proporcionando la base mecánica para el movimiento. Las articulaciones relacionan dos o más huesos entre sí en una zona de contacto, permiten el movimiento de sus huesos en relación unos con otros. Los cartílagos, constituidos por un tejido conjuntivo especializado, sirven para acomodar superficies articulares incongruentes y permiten los movimientos articulares sin provocar desgastes por rozamiento. Los músculos son los que realmente producen el movimiento, tanto de unas partes del cuerpo con respecto a otras como el cuerpo en su totalidad. Sucede cuando trasladamos el cuerpo de un lugar a otro, lo que se llama como locomoción. Los tendones son parte de los músculos estriados, de consistencia fuerte y no contráctil, constituido por fibras de tejido conectivo no especializado que unen los músculos a los huesos o a otras estructuras. Los ligamentos son bandas de tejido conjuntivo fibroso que unen los huesos principalmente en el seno de la articulación. Su función es dar estabilidad a la misma. También pueden unir vísceras entre sí, como por ejemplo el ligamento gastroesplénico que conecta el estómago con el vaso. El disco intervertebral es una especie de amortiguador cartilaginoso que se encuentra entre las vértebras de la columna vertebral. Permite ligeros movimientos y actúa como un ligamento, formando una unidad de movimiento mínima de nuestra columna vertebral. Los nervios son prolongaciones de sustancia blanca en forma de cordones que comunican los centros nerviosos con todos los órganos del cuerpo. Forman parte del sistema nervioso periférico. Los nervios aferentes transportan señales sensoriales al cerebro, por ejemplo, la piel u otros órganos, mientras que los nervios eferentes conducen señales estimulantes desde el cerebro hacia los músculos y las glándulas. Las fascias es una estructura de tejido conectivo muy resistente que se extiende por todo el cuerpo como una red tridimensional. Es de apariencia membranosa, conecta y envuelve todas las estructuras corporales, da soporte, protección y forma al organismo, contribuye al material envoltorio y aislamiento de las estructuras profundas del cuerpo. Las lesiones musculoesqueléticas que se dan con más frecuencia en el cuidador afectan principalmente el sistema muscular, seguido de patologías de tendones y ligamentos, en una proporción considerable las lesiones de disco intervertebrales, nervios y sistema facial, dejando en último lugar las afectaciones en el sistema óseo por su baja incidencia. Ahora voy a hablarle de la composición de un músculo. Bueno, la unidad estructural básica del músculo es la fibra muscular estriada esquelética o rhabdomiocito. En las fibras musculares encontramos filamentos de actina y miosina. Las fibras pueden ser de tejido tipo 1 o blanco, de contracción lenta y metabolismo aeróbico y muy resistente a la fatiga, y de tipo 2 o rojas, de contracción rápida y muy fatigable. La fibra muscular está rodeada de un tejido conjuntivo laxo, llamado endomisio, por el que discurren los vasos sanguíneos y las fibras nerviosas. Varias fibras musculares se agrupan formando los fascículos musculares que se encuentran rodeados del perimisio. La asociación de varios fascículos constituye el músculo, que está rodeado por el epimisio o la fascia muscular. Bueno, por otra parte, los músculos también tienen una clasificación. Se pueden clasificar por la ubicación, ya que pueden ser superficiales y profundos, por la forma, ya que pueden ser largos, anchos y planos, cortos, esfinterianos y orbiculares, por el tipo de movilidad que tengan, ya que pueden ser voluntarios o involuntarios, por el tipo de fibra muscular, puede ser estriados esqueléticos, estriados cardíacos y lisos,
Y también estos músculos se pueden clasificar según la función que cumplan, ya que hay músculos flexores, extensores, aductores, abductores, pronadores y supinadores. Por otra parte, los músculos en general también cumplen ciertas funciones. Las principales de estas funciones son la protección de los órganos vitales, el desplazamiento del cuerpo, el movimiento de las vísceras, la producción de calor, dar forma al cuerpo, dar estabilidad y la mímica. El sistema muscular realiza importantes funciones en el organismo, donde destacan el desplazamiento corporal y el movimiento de numerosas estructuras ubicadas en diversos sistemas. Los músculos pueden contraerse y relajarse, con lo cual tienen propiedades elásticas. En general, el movimiento se produce por la actuación de grupos de músculos que funcionan a la par, donde un grupo es agonista y el otro antagonista. Los músculos agonistas o motores inician el movimiento en una dirección, mientras que los músculos antagonistas ejercen la acción opuesta. Todos los movimientos que hace el cuerpo son debido a contracciones y relajaciones de tejido muscular. Cuando el organismo está en reposo, los músculos adquieren un estado de contracción parcial, sin que lleguen a agotarse. Por ejemplo, cuando estamos sentados. Ya que hablamos de la contracción muscular, decimos que la contracción es un proceso fisiológico de los músculos que al recibir un estímulo de excitación desarrollan la tensión, con lo cual la distancia entre el origen y la inserción se acorta, se estira o se conserva a la misma longitud. La contracción muscular es un proceso que se lleva a cabo ante un estímulo nervioso, que procede del acortamiento de la fibra muscular. El impulso se desplaza por la neurona motora con destino al músculo. El alzón de cada neurona se acerca a cada una de las fibras musculares, dando origen a la unidad motora. Como entre la fibra y la neurona no hay contacto directo, ya que existe una pequeña separación, el extremo del axón neuronal libera un neurotransmisor llamado acetilcolina, que viaja hasta la membrana plasmática de la fibra muscular, la sarcolema, donde están los receptores de la placa motora. La unión de la acetilcolina con los receptores de membrana transforman el impulso químico en eléctrico. Aumenta los niveles de calcio, cuyos iones se dirigen a los miofilamentos de la actina y la miosina. Ambas proteínas se unen y se acorta el sarcómero, con la consecuente contracción muscular. Todo este proceso se realiza con demanda de ATP como fuente de energía y de producción de calor. Debido a este proceso de contracción, los músculos experimentan varios tipos de contracciones, ya que los músculos no son iguales. Por ejemplo, la contracción isotónica concéntrica, cuando el movimiento hace que el músculo activado se acorte y sus extremos se acerquen, como le sucede a los músculos de las manos al cerrarlo, o con el bíceps braquial en la flexión de brazo. La contracción isotónica excéntrica es cuando los puntos de inserción de un músculo determinado se alejan entre sí. El movimiento de llevar un vaso desde la boca hasta la mesa para apoyarlo es controlado por el bíceps braquial, que realiza una contracción excéntrica, evitando que el vaso caiga al suelo debido a la fuerza de la gravedad. La contracción isométrica sucede cuando el músculo se activa sin que se modifique su longitud. La contracción se produce al hacer fuerza sin movimiento, por ejemplo, al sostener objetos pesados con las manos o al intentar empujar una pared. Se puede decir que el sistema muscular es uno de los más afectados. La causa principal es la falta de conocimiento o la no puesta en práctica por parte del cuidador de las normas básicas de ergonomía e higiene postural a la hora de atender a la persona dependiente. A continuación se pasa a describir con más detalle algunas de las lesiones más frecuentes del sistema muscular. La distensión muscular. La distensión muscular se define como un desgarro parcial o completo de las fibras musculares, que se rompen en mayor o menor cantidad, dependiendo de la violencia del gesto causante de la lesión. El mecanismo de lesión. Este tipo de lesión puede ocurrir a cualquier persona, sea sedentaria o deportista, y puede acontecer a cualquier edad. La distensión muscular se produce fundamentalmente al hacer estiramientos forzados o sobrecarga de la musculatura implicada. Por esta razón, el cuidador tiene que vigilar su higiene postural durante el manejo de la persona cuidada para evitar este tipo de lesiones. El tratamiento para la distensión muscular puede variar dependiendo la gravedad de la lesión.
dependiendo donde se encuentre, se puede aplicar varios métodos. El primero sería el rice o arroz en español, que es uno de los más conocidos, que sería el reposo de la zona afectada, aplicar hielo, aplicar compresión y elevación de esta zona. También se puede tratar con AINE, que son los antiinflamatorios no esteroides, la fisioterapia progresiva o la sutura quirúrgica si hay ruptura de todo el músculo, pero esto es muy raro ya que por lo general las distensiones musculares no son tan graves. Por otra parte, también se encuentran dentro de las lesiones más comunes del músculo las contracturas musculares o los mejor conocidos calambres. Son contracciones musculares activas, muy dolorosas, que se producen de forma espasmódica. Aparecen normalmente cuando el músculo afectado se encuentra en una posición acortada. Se desconoce cuáles son las causas que la producen. El tratamiento para una contractura o un calambre es el estiramiento muscular, masaje y corrección de los factores desencadenantes de los calambres, que ya puede ser una irritación de las fibras nerviosas, una disminución del potasio, que suele ocurrir cuando hay insuficiencia renal, y alteraciones de las concentraciones de cloro, calcio y magnesio. Existen otro tipo de lesiones que no son causadas por un mal gesto técnico, que son las heridas musculares, las cuales son secciones totales o parciales del músculo producidas por un agente cortante. Se pueden conducir por un accidente o cirugía. Podremos observar un hematoma en los bordes y una denervación distal, además que se produce una pérdida de la fuerza del 50% en la zona media. Cuando la lesión sucede en la zona media del vientre muscular, solo se recupera el 50% de la fuerza y el 80% de la capacidad de acortamiento del músculo. La recuperación de lesiones de herida parciales resulta proporcional al tamaño de la herida. El tratamiento de esta consiste en el desbridamiento o sutura de la herida. Debemos incluir la fascia en la sutura. Por otra parte, también podemos encontrar las contusiones musculares, las cuales son lesiones musculares producidas por agentes ROMO no penetrantes. Supone que la lesión muscular más frecuente, de hecho, junto con los desgarros o esguinces musculares, representan el 90% de todas las lesiones deportivas. Son más frecuentes en el brazo y en el muslo. Por ejemplo, el bocadillo en el cuádriceps, que consiste en la ruptura de fibras del recto anterior secundaria a una contusión, muy frecuente en futbolistas o en deportes de contacto. Para este tipo de lesiones existe un tratamiento dependiendo la gravedad de la lesión. Se puede aplicar el método RICE también, que es reposo, frío, compresión y elevación. Se inmoviliza. Tiene que ser la inmovilización lo más corta posible. La fisioterapia ayudaría también hasta recuperar la práctica deportiva, y en casos muy graves de la lesión se puede aspirar el hematoma causado por el golpe y la cirugía en caso de que se rompa todo. Por último, dentro de las lesiones musculares existe una llamada la miositis ossificante, la cual es una condición en la que existe una formación de hueso dentro del músculo o incluso ligamentos cercanos, como resultado de una lesión. Generalmente una contusión. Son más frecuentes que jóvenes poliarticulares y asociadas a despegamientos periósticos y hematoma. Puede ser unido al hueso, como la anquilosis articular, o no unidos. La adhesión crea rigidez en el músculo o incluso una inmovilización. Para tratar este tipo de lesión se recomienda la profilaxis, no realizar maniobras repetitivas de reducción. También se recomienda las movilizaciones en rehabilitación juiciosa. Se recomienda de otra manera la indometacina 25 miligramos 3 veces por día, los bifosfonatos, que inhiben la función
de los osteoclastos, por lo que inhibe las calcificaciones, ya que para que se forme hueso primero debe destruirse. La radioterapia y por último también se recomienda la cirugía cuando la osificación sea madura, o sea que tenga más de 6 meses. Realizaremos gamografías isotópicas buscando hidroxipururia y fosfatasa alcalina. Por otra parte, dentro de las lesiones también encontramos las lesiones de tendones. Pero primero, ¿qué son los tendones? Los tendones son estructuras anatómicas situadas entre el músculo y el hueso, cuya función es transmitir la fuerza generada por el primero, o sea el músculo, al segundo, dando lugar al movimiento articular. Globalmente, las lesiones del tendón se han dividido en agudas, lo que son roturas, laceraciones, contusiones, y en crónicas, que ya sean por sobrecarga o por sobreuso del tendón. Sin embargo, es más adecuado hablar de lesiones por traumatismo directo, en las que un agente causal externo conocido daña directamente el tendón produciendo su rotura, y por traumatismo directo, en los que microtraumatismo de repetición van provocando la lesión. Las tendinopatías se encuentran dentro de este último tipo. Por tanto, las tendinopatías son el conjunto de patologías que afectan a la estructura tendinosa o al tendón. Y según la Asociación Internacional de Reumatología, estas tendinopatías se dividen en 4, que serían la paratendinosis o paratendinitis, la tendinosis, la paratendinitis con tendinosis y la tendinitis. La paratendinosis o paratendinitis es la inflamación aislada del paratendón, estructura que rodea el tendón, debido a un conflicto que hay entre el tendón y el tejido de deslizamiento. Esta patología suele aparecer con bastante frecuencia en el tendón de Aquiles o lo que es el tendón del talón. Por otra parte, la tendinosis es la lesión más frecuente dentro de la patología de sobrecarga. Ha sustituido el término tendinitis, ya que en estos cuadros no existen signos clínicos ni histológicos de inflamación. Esta puede producirse por varias causas, las cuales son: primera, que es la degeneración propia del tendón. Las causas que provocan la degeneración del tendón también pueden ser extrínsecas, que la causa la compresión externa excesiva sobre el tendón, bien por un elemento externo, ya sea el calzado por ejemplo, o por la presión de un elemento anatómico. Y también están las causas intrínsecas, por cambios o inadaptaciones del tendón atribuido a su estructura, ya como pueden ser las fuerzas en sobrecarga a las que es sometido el tendón durante la actividad física o deportiva. También por traumatismo de repetición o problemas vasculares. En otro lado tenemos la paratendinitis con tendinosis. Es una inflamación del paratendón con degeneración intratendinosa. Su clínica es similar a la anterior. Y por último tenemos la tendinitis. Encontramos una degeneración del tendón con rotura tendinosa, vascular y una respuesta inflamatoria de reparación. Aparte de esto, también tenemos dentro de las lesiones la rotura del tendón de Aquiles, la rotura total. Todas estas que acabamos de ver se suelen tratar ya sea con el método de Rice, que es reposo, hielo, compresión y elevación, con electroterapia, con ondas de choque, y por último esta del tendón de Aquiles por lo general se trata con cirugía. Por otra parte también tenemos los ligamentos, los cuales hacen parte de la estructura osteomuscular. La estructura anatómica de un ligamento es una banda de tejido conjuntivo fibroso, muy sólido y elástico. Se compone de fibras colágenas rígidas de naturaleza similar a los tendones. Este tejido se encuentra estructurado por un grupo de pequeñas entidades denominadas fascículos, los cuales conforman las fibras básicas. A su vez,
En ella existen fibras onduladas que son las que contribuyen a la respuesta elástica ante un esfuerzo de tensión aplicado. Por otra parte, los ligamentos se clasifican tradicionalmente como acintados, forma plana o de cinta, que pasan de un hueso a otro sin perder contacto en ningún momento con el hueso. Por ejemplo, el ligamento lateral interno de la rodilla. O también están cordonados, que son ligamentos que saltan de una estructura ósea a la siguiente en forma de cordón. Por ejemplo, el ligamento redondo, situado a nivel de la cadera. La fisiología o el funcionamiento del ligamento es fijar los segmentos óseos de las articulaciones para limitar y dirigir su movimiento, permitiendo y facilitando dentro de las direcciones anatómicas naturales y restringiendo aquellos que son anatómicamente anormales, impidiendo de esta manera que surjan lesiones. Las patologías de los ligamentos o patologías ligamentosas más frecuentes que se encuentran a nivel ligamentario son los esguinces y las luxaciones o subluxaciones. Se expone a continuación de manera más detallada. Los esguinces. Un esguince es una lesión que cursa con el estiramiento o rotura, ya sea parcial o completa, de las fibras que forman esa estructura anatómica. Cuando se produce una lesión a este nivel, no queda limitada a la cápsula y ligamentos solamente, sino que puede afectar a otras estructuras como partes blandas periarticulares, como es la musculatura y el hueso. Las articulaciones que soportan peso, como el caso del tobillo y la rodilla, son las más propensas a sufrir de estas lesiones, aunque un esguince puede producirse prácticamente en cualquier articulación del cuerpo. La forma más habitual de clasificar los esguinces es en función de la gravedad de la lesión. Suelen distinguirse tres tipos de grados. El grado 1, el ligamento se estira pero no llega a romperse fibras o se rompen muy pocas, de forma casi inapreciable, aunque cursa con dolor y dificultad para movilizar y apoyar. El grado 2, la rotura parcial de las fibras, y el grado 3, la ruptura completa. Al haberse roto todas las fibras, suele ocurrir que el dolor no sea el síntoma más característico de este tipo de esguince. El mecanismo de producción del esguince suele deberse a un movimiento que va más allá del arco normal de la movilidad de la articulación. El tratamiento general de cualquier esguince constará de técnicas contra el dolor y la inflamación, el reposo, hielo, la compresión y la elevación, más conocido como RAIS, del segmento corporal afectado. La movilización inmediata, que permite la orientación funcional precoz de las fibras del colágeno, favoreciendo la resistencia mecánica, y elimina elementos capsulares o sinoviales que se pueden quedar atrapados dentro de la articulación. Otros ejemplos en la parte de las lesiones de los ligamentos también podemos encontrar el esguince de muñeca, el esguince del ligamento lateral interno de la rodilla y el esguince del ligamento lateral externo del tobillo, los cuales su tratamiento es igual que en los demás esguinces: método RAIS, masajes e inmovilización. Como se dice anteriormente, otras de las lesiones más frecuentes dentro de los ligamentos son las luxaciones. Una luxación es toda lesión capsuloligamentosa o la envoltura de la membrana que encierra la articulación, con pérdida del contacto de las superficies articulares, pudiendo ser total, llamada luxación, o parcial, llamada subluxación. Se produce cuando se aplica una fuerza extrema sobre un ligamento, produciendo la separación de los extremos de los huesos conectados. En la lesión se puede observar la ruptura de la cápsula, la membrana que envuelve la articulación, desgarros de ligamentos, músculos periarticulares, vasos, nervios e incluso piel. Este tipo de lesión se trata con la reducción realizada por un médico, siempre, la inmovilización, el tiempo necesario para que cicatrice la cápsula y los ligamentos desgarrados. Con tratamiento funcional se debe ejercitar activamente los segmentos vecinos, los que no están implicados en la lesión. Ejemplo, si la articulación es el hombro, la lesionada, el codo, la muñeca y la articulación de las manos deben mantener la movilidad normal durante la inmovilización. Todas estas son un resumen de todas aquellas patologías osteomusculares que se pueden presentar.
algunas vistas más de manera general, otras más de manera específica, pero en resumen, estas son las que más suelen presentarse en el ámbito deportivo y, y en la mayoría se puede ver cuál es su tratamiento, el tratamiento especializado para tratar esa lesión en específico. Muchas gracias.